Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto da ver este salón de actos de este Centro Ágora, bueno, pues tan lleno de tan buena gente que viene a disfrutar del conocimiento, de la divulgación y de grandes personas, grandes divulgadores, grandes expertos en la materia como nuestro conferenciante de hoy, como el doctor en Historia Vicente Pascual Carrión Íñiguez, al que, por supuesto, le agradecemos su participación en este ciclo de conferencias y el estar este jueves aquí. Gracias, como siempre. Bueno, bienvenidos, bienvenidas al Centro Ágora, el que se ha convertido, ya lo saben, ya en el hogar de este ciclo de conferencias de Hacemos Barrio, que llega, ni más ni menos, que a su cuarta edición. Nos vemos en el Ágora. Este es el título con el que comenzamos, seguimos, continuamos con este ciclo de conferencias, viéndonos en este espacio, en este Centro Ágora de Participación Ciudadana. Todas y cada una de las personas que nos acompañáis, de nuevo, gracias a las que estáis presencialmente y gracias, por supuesto, también a las que nos siguen, que sabemos que son muchas, vía streaming. Bueno, pues gracias también por participar de esta manera, haciendo barrio y haciendo ciudad. Y les invitamos a todas estas personas para que a lo largo de la conferencia pues vayan poniendo sus comentarios, también sus preguntas, y ya saben que después, al final de la misma, Virgilio trasladará estas y también las que haya en el resto de la sala. Bueno, les vamos a recordar que este ciclo de conferencias, Hacemos Barrio, cuenta con la colaboración de este Centro Ágora de Participación Ciudadana, de la Universidad de Castilla-La Mancha, del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y también de la Diputación de Albacete. El ciclo está organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, por la FAVA, y también por el Ayuntamiento de Albacete a través de la Concejalía de Participación. Como no, vamos a saludar, como suele ser habitual, al organizador de este ciclo de conferencias, a su alma mater, como siempre decimos, Virgilio Cencerrado. Gracias, Virgilio, de nuevo. Todas las semanas hay que dártelas por la importantísima labor que realizas en esta ciudad. Bueno, les voy a presentar, aunque es de sobra conocido por todos ustedes, a nuestro protagonista de hoy. No en vano ha reunido esta sala y la ha llenado de esta manera. Bueno, Vicente Pascual Carrión Íñiguez es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Murcia, es catedrático de Bachillerato, doctor en Geografía e Historia por la UNED de Madrid. Es miembro de número del Instituto de Estudios Albacetenses, don Juan Manuel, vocal de la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos. También comentábamos además que mañana es precisamente esta onomástica, San Francisco. Bueno, es activo investigador, se ha especializado en el estudio del patrimonio artístico y religioso de Albacete y su provincia. Ha publicado numerosos trabajos al respecto, algunos en colaboración con otros autores, así como en catálogos de exposiciones y también en ediciones críticas. Ha presentado numerosas comunicaciones y ponencias acerca de la historia de Albacete, tanto en congresos nacionales como internacionales, y en algunos de ellos incluso siendo miembro de los diferentes comités científicos. Ha impartido un gran número de conferencias, esta es una más, quizá hayamos perdido ya hasta la cuenta del número de conferencias que ha impartido, bueno, organizadas por todo tipo de entidades y de instituciones de Albacete, de otras provincias, comunidades autónomas, a nivel nacional, internacional, bueno. Entre los muchos estudios destacamos algunos, los conventos franciscanos, precisamente en la provincia de Albacete, siglos XV al XX, Historia y Arte, en el que en 855 páginas recoge la historia de la Orden Franciscana en Albacete y su provincia. Otro más, Albacete, ciudad de tradición judicial, de la Real Audiencia Territorial al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Bueno, en este libro también se estudian diversos aspectos de esta institución de justicia
que ha sido tan importante para Albacete, o el Colegio Notarial del territorio de Albacete, hoy Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, sus aspectos históricos y también artísticos. Su último libro ha sido, ya lo saben también, en colaboración con José Sánchez Ferrer, el que lleva por título Santa María de los Llanos, Albacete. Es una historia en la que en 530 páginas los dos autores han actualizado todos los aspectos vinculados con la devoción a la Virgen de los Llanos. Bueno, es vicepresidente de Aluex y recientemente ha sido nombrado comisario de la futura colección museística del Centro de Interpretación Virgen de los Llanos. Bueno, sobre la conferencia, un pequeño apunte. Hoy Vicente hablará de Albacete, de su provincia, de las órdenes religiosas establecidas en las mismas. La orden franciscana, sin duda, así nos lo dejará patente, es la que más conventos y monasterios tuvo en esta provincia y en esta ciudad. Y bueno, pues a través de esta charla nos mostrará la rica historia vinculada a los franciscanos que nos dejaron en esta tierra, ni más ni menos que desde el año 1443. Bueno, un recorrido muy interesante. Les aconsejo que permanezcan muy atentos. Es mucha información la que nuestro protagonista lleva tiempo ya buscando, recopilando, y de la que nos tratará de arrojar luz. Así que, por mi parte, nada más. Les dejo ya con nuestro conferenciante. Muchísimas gracias por venir. Buenas tardes a todas y a todos, y como no puede ser de otra manera, pues les agradezco su presencia en este salón para escuchar una charla cuyo título tienen ahí en la pantalla. Quiero agradecerles de verdad, sinceramente, su asistencia, amigos, historiadores, directora del Archivo Histórico Provincial, Elvira Valero de la Rosa, habitual conferenciante, y a todos los amigos de familia del barrio, pero también me van a permitir que tenga un saludo especial para Fray Joaquín Recasent, que es vicario parroquial de la parroquia de San Francisco de Albacete, que es el último bastión franciscano que queda en la provincia de todas las fundaciones que a lo largo de su historia, desde el año 1443, existieron en la provincia. Gracias a usted, don Vicente. El Padre Superior no ha podido venir porque están no solamente en Albacete, sino en todo el mundo cristiano, celebrando la festividad de San Francisco, porque la verdad es que hay que decir que San Francisco no fue un santo normal. Yo creo que fue un santo muy especial, en muchos aspectos, Y, en fin, a un montón de gente que de verdad os agradezco de corazón que hayáis asistido. Antes de comenzar, quiero agradecer a Virgilio, pues que allá por el mes de abril o mayo me llamase y me dijese que si quería dar una conferencia, con mucho gusto acepté, y en cuanto a la fecha me dijo, ¿qué fecha te viene bien? Digo, pues hombre, me gustaría que fuese el 4 de octubre, festividad de San Francisco, pero no pudo ser, y entonces se ha adelantado a hoy, la estamos haciendo en este día, en este barrio que también es un barrio muy franciscano, puesto que la parroquia de San Francisco, cuando los franciscanos llegan aquí a Albacete después de la Guerra Civil en 1940, es toda esta zona que no existía, solamente las cocheras de la Aviación y el barrio de García Morato, pues todos vivíamos o estábamos pendientes. Nuestro centro de unión era de unión, de diversión, incluso de enseñanza, porque los franciscanos tuvieron un colegio ahí en la calle Marín, donde está el actual colegio, creo que se llama de María Inmaculada. Bien, y aprovecho para dar las gracias a Virgilio, porque como vicepresidente de Aluex soy consciente de la dificultad tremenda que conlleva organizar un ciclo de conferencias de esta cantidad y de esta calidad. Enhorabuena y adelante.
miren ustedes, en la provincia de Albacete, desde 1443, que tuvo lugar la primera fundación en Alcaraz, se fundaron 16 conventos y monasterios de la orden franciscana, de otras órdenes también, además de otras entidades religiosas franciscanas menores como hospicios, colegios, hospitales, fábrica de sayales en la calle de la Cava. Y antes de que yo comenzar a hablar de esta gran expansión de la orden franciscana, quiero decir unas ideas muy poquitas sobre el pensamiento religioso de San Francisco de Asís, que no solamente es religioso, es también histórico, es artístico, es un santo que desde 1210, pues año en el que crea la orden de los franciscanos, de los frailes menores, él ya lo llamaba así, pues desde ese momento esa orden adquiere una difusión realmente impresionante. Comenzaré brevemente señalando algunas muy breves ideas del porqué de su establecimiento. Al siglo XIII se le ha llamado, con razón, época de los mendicantes. Por medios diferentes pero complementarios, Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís dieron a la Iglesia una forma de vida nueva que gozó de un éxito inmenso y duradero. Con ambos va a surgir el nuevo modelo de piedad. Con su celo en la predicación, confesión y dirección de las almas, dieron una fuerza nueva al pueblo cristiano y fueron poderosos agentes de progreso espiritual y de unidad social. Ambas órdenes crecieron rápidamente persiguiendo iguales fines. La conmoción religiosa que supuso la predicación de San Francisco de Asís en los albores del siglo XIII llevó a la creación de una orden mendicante que pronto se convertiría en uno de los pilares del cristianismo y, lo que es más importante, o muy importante, se difundió por toda la cristiandad. Esta orden se establece extramuros de las ciudades y villas europeas y encuentra en las sociedades de esos espacios urbanos sus propios marcos de referencia, infundiéndoles un nuevo tono de vida espiritual diverso del que tradicionalmente irradiaba de los centros monásticos incardinados en el mundo rural. Francisco de Asís fundó desde 1210, durante el papado de Inocencio III, la gran familia franciscana, que estaba compuesta por los hermanos menores, la Orden de Santa Clara y la Venerable Orden Tercera para los seglares. Estas tres familias tuvieron una expansión extensa e intensa por todos los confines del orbe, pues San Francisco de Asís opta por vivir entre los hombres y con su mensaje acertó a situarse en la realidad religiosa de su tiempo, integrándose, que esto es lo más importante, en la realidad social. El obispo Ciriaco Benavente, en el prólogo del libro del Monasterio de Santa Clara, en el que yo participé con 5 capítulos, escribió: Francisco y Clara, aquel vinculado a la nueva burguesía y esta a la antigua nobleza, fueron con su vida pobre y virginal los más contestatarios de una sociedad donde la violencia, la fuerza, el poder y el dinero eran grandes dominantes. Fueron auténticos faros para la Iglesia, para la sociedad medieval, para todas las épocas. También quiero señalar, y esto quiero recalcarlo porque lo vamos a ver reflejado en muchas fotografías, que el pensamiento de San Francisco de Asís no fue solamente religioso. Este tiene su influencia en el mundo de la ciencia y del arte. Considerado con Dante y Giotto la tríada más excelsa de la Edad Media, Francisco de Asís es el punto de arranque de un gran movimiento en el mundo cristiano occidental, no solo religioso, sino también cultural. Con la rápida difusión del mensaje franciscano, el arte rompe con los viejos moldes y establece como fuente de inspiración las ideas, los sentimientos y los pone en comunicación con la naturaleza. El primero que habla de respeto a la naturaleza, uno de los primeros, fue San Francisco de Asís. Aprobada la regla por el Papa Inocencio III, Francisco de Asís predica su mensaje por toda Italia. La orden nace en 1210. En 1213
Llega a España, donde acude como peregrino a Santiago de Compostela, y en 1217 crea la primera provincia franciscana en España. A partir de ese momento, contando con el apoyo de la monarquía y la nobleza, la orden se extiende rápidamente por España. No en vano, un poeta desconocido pudo decir, o por fraile o por hermano, todo el mundo es franciscano. Esto, sin duda, es debido a la impronta que en la sociedad dejó el mensaje de este Alter Christus llamado Francisco de Asís desde los primeros momentos de su predicación. Tenía que haber puesto... Vamos a ver, esa fotografía. Alter Christus, el abrazo de Cristo a San Francisco, de San Francisco a Cristo, tan repetido en el arte desde los primeros momentos de la fundación de la orden. Aquí tenemos una bonita imagen que se encuentra en la parroquia de San Francisco, Cristo abrazando a San Francisco, obra de José Díez López, esculpida en el año 1956. Quiero señalar que de cada convento que voy a comentar o que voy a decir muy breves ideas, se puede hacer un libro, se puede hacer una historia. El último convento que voy a comentar masculino es el de San Francisco de Yeste. Ahí escribí un libro y es un convento que es una auténtica preciosidad y que milagrosamente aún se conserva, porque algunos se conservan sus edificios y de otros no existen nada más que ruinas, como también podemos ver, y de otros solo el recuerdo. Aquí tenemos otro libro, es el Monasterio de Santa Clara de Hellín, que escribí junto con Antonio Moreno García, cronista de la vida de Hellín y fallecido este verano, lamentablemente, junto con otros historiadores de Albacete, como José Sánchez Ferrer y otros más. Escribimos el libro de las Clarisas de Villarrobledo, del que comentaré algunos aspectos. En congresos, en numerosas publicaciones, pues siempre se hace referencia a determinados capítulos relacionados con el estudio de la orden franciscana. Y luego el libro, pues para mí más importante, es el de los conventos franciscanos en la provincia de Albacete, donde resumo o intento resumir todos los datos que en ese momento yo disponía relacionados con los franciscanos. Un libro que el que quiera conocer aspectos de la orden franciscana debe consultar. Fue publicado por el Instituto Teológico de Murcia y por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Bien, hechos este comentario, ¿de dónde se saca tanta información? ¿De dónde sacamos tanta información para escribir estos libros, estas comunicaciones, estas conferencias? De los archivos municipales, de los archivos provinciales, del Archivo Histórico Nacional y sobre todo también de un documento muy poco conocido en la historiografía de Albacete, que son las crónicas de los cronistas franciscanos, que en cada provincia tenían su crónica. Ahora comentaré algo de esto. Por ejemplo, los conventos en Albacete, este es el mapa de los conventos franciscanos, conventos y monasterios. Cuando digo monasterios siempre me refiero a las religiosas. En la provincia de Albacete el primer convento es en Alcaraz y posteriormente se van fundando una serie de conventos, Alcaraz, Villaverde de Guadalimar, Albacete, Hellín, Villarrobledo, Tobarra y algunos hospicios interesantes como el de la Roda. Y la crónica de todos estos conventos la escribió un fraile franciscano en el siglo XVIII, que era Fray Pablo Manuel Ortega, puesto que los conventos de la provincia de Albacete estaban agrupados en 3 provincias, y la que acabo de decir es los pertenecientes a la provincia de Cervantes de Cartagena. Luego el padre Panes escribe los conventos pertenecientes a la provincia de San Juan Bautista de Valencia, y también tenemos de la provincia de San Juan Bautista de Valencia, el primer convento es el de Almansa, bajo la vocación de Santiago, como ahora después veremos, y posteriormente Jorquera Mahora, 1611, y Los Llanos, 1672, el que también pues en más de una ocasión hemos comentado en distintas publicaciones. Y finalmente un convento que nadie conoce, pero que realmente se conserva prácticamente toda su estructura, sobre todo arquitectónica,
el convento de San Francisco de Yeste, que pertenecía a la provincia de San Pedro de Alcántara de Granada. Entonces, a todos esos documentos nos referimos pues, para estudiar estas historias, para hacer estos trabajos. Este verano, la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, de cuya junta directiva formo parte, todos los veranos hacemos un congreso, y este año fue un congreso sobre agiotopografía franciscana. Digo, ¡buah! ¿Esto qué es? Pues bueno, empiezas a buscar, y te das cuenta de que los franciscanos en todos los lugares donde estuvieron, pues dejaron su huella, que vemos concretada en algunas plazas, por ejemplo en la plaza de Antonio Andújar, en Albacete, por la calle Zapateros. Hasta hace poco se llamaba la Plaza de San Francisco, porque allí estuvo el convento de San Francisco de Observantes. Estuvo también, cuando se clausura el convento en 1835, un cuartel de caballería, que se llamaba de San Francisco. La lonja se llamaba también de San Francisco. En la calle de la Feria, junto al edificio de la Junta de Comunidades, de la delegación, había un pequeño ladrillito en un sitio que era una churrería, un edificio usado, que ponía Distrito de San Francisco. Y bueno, pues nosotros hoy aquí estamos en el barrio de San Francisco. Hay una calle de San Francisco, en el centro está la calle de las Monjas, donde está el Centro Cultural de la Asunción, y sin lugar a dudas, pues un hecho también muy significativo en el que los franciscanos tienen gran influencia es el acuerdo tomado por el Ayuntamiento de la Villa de Albacete el 1 de octubre del año 1585, en el que ordena guardar y celebrar de por sí y en adelante la fiesta del bienaventurado Padre San Francisco como el día santo del domingo. Es decir, una gran influencia. No voy a citar más lugares, Alcaraz, Villaverde, en fin, todos, muchísimos sitios, muchísimos lugares. El primer convento que se funda en Albacete es el de San Francisco de Alcaraz, que se funda en el año 1443. No se funda en su actual emplazamiento, que es el que están viendo aquí, sino en un paraje alejado de la villa que se conocía con el nombre de La Potrera. Gracias a la crónica del padre Ortega y también a un libro muy bonito que escribió el padre Esteban Pérez de Pareja sobre la Virgen de Cortes y sobre la historia del convento, pues conocemos muchos detalles de esta fundación. De este convento estuvo hasta el año 1483, estuvo en este paraje de La Potrera, y luego se trasladó a la ciudad, a extramuros de la villa de Alcaraz, en la falda del Cerro de San Cristóbal, en la fotografía de la izquierda. Aquí tienen otra de la derecha, hecha desde este Cerro de San Cristóbal, que es donde está el Sagrado Corazón de Jesús en Alcaraz, y ahí tenemos un dibujo en el que podemos apreciar cómo era este convento en la época desde que se trasladan los religiosos desde La Potrera hasta su actual emplazamiento, del que quedan estas ruinas que tienen aquí a la derecha. Estas ruinas que tienen aquí. Esto es el puntero que no va, pero bueno, es el de arriba. Esto sí que es un puntero. Esto es lo que queda, los restos que quedan de este convento, como son la iglesia, bueno, totalmente, iba a decir reconstruida, yo diría que deconstruida, y el claustro. Clausurado el convento, normalmente todas las imágenes, aquí tienen una fotografía tomada del libro del Catálogo Monumental de la provincia de Albacete, de Rodrigo Amador de los Ríos, en el que ve la portada de este convento, cuyos escudos, algunos de ellos se encuentran en el santuario, en una de las paredes del santuario de Cortes. Ese es el estado actual. Al lado es parte del claustro. En el claustro se utilizó como dependencia para los estudiantes, que creo que hoy se ha cerrado, según me han comentado, y en el centro vemos unos restos de una columna en la que realizó sus trabajos a Andrés de Vandelvira y otros muchos arquitectos que en esa época trabajaban en Alcaraz. La capilla debió ser muy importante, puesto que llegó a tener el título de capilla real. No queda prácticamente nada, esas ruinas que han visto, y alguna imagen como esa del centro, que es una imagen de San Francisco, que se encontraba en la hornacina del
de la portada principal y que está en una dependencia municipal, ahora mismo no recuerdo mal, una imagen de San José. A veces conocemos estos datos porque en nuestro poder están en los archivos los inventarios de desamortización, que es el inventario que los frailes hacen cuando les clausuran el convento. ¿Qué es lo que sucede? Que todas las imágenes, objetos religiosos van a parar, los distribuyen por las iglesias de la zona. Y en uno de los documentos que leo me encuentro que un San José con el Niño Jesús lo envían, lo distribuyen o lo mandan a la iglesia de San José de Casas de Lázaro. Oye, pues voy a seguir investigando. Resulta que el patrono de Casas de Lázaro es San José, ¿eh? Y bueno, pregunta a un amigo, un compañero del instituto y tal. Pues no sé nada, pero a los 2 o 3 meses me llama y me dice, oye, que uno tiene un San José en su casa. Al final conseguí convencer al hombre, y cuál es mi sorpresa cuando entre 2 camas me encuentro al San José. Hoy, no voy a decir más datos de este señor, lo convencí y hoy el San José está en la iglesia de Casas de Lázaro. No tiene un gran valor artístico, pero sí un gran valor histórico. Y a la derecha otro de los pocos cuadros que yo pienso proceden del convento, que es este porque hay una leyenda, bueno, la imposición de la casulla a Ildefonso, puesto que abajo hay una leyenda en la que habla de Fécit, Ana Galazo, 1774, Cartagena. Como el convento pertenecía a la provincia de Cartagena, pues lo más normal es pensar, no es que pudo venir que fue alguna donación. Bueno, el segundo convento perteneciente a la provincia de Cartagena es este de San Francisco Villaverde de Guadalimar. Se fundó en el año 1486 y es curioso porque este convento es una fundación del conde de Paredes de Nava. Paredes de Nava está en Palencia. Pues ¿qué pasa aquí? Que este señor, ¿cómo hace aquí un convento? Es que era el señor del señorío de las 5 villas. Las 5 villas eran Riopa, Villaverde, Villapalacio, Bienservida y Cotillas. Era el señor. Y entonces ese señor, en el año 1486, consigue autorización para fundar extramuros de la ciudad, en un valle por el que discurre una acequia, una rambla, este convento. En el plano de la izquierda podemos ver más o menos cuál pudo ser la situación del convento, porque sí existen muchos documentos de este convento. Yo encontré en Madrid, en el archivo de protocolos de Madrid, un protocolo de Gaspar Testa, en el que habla de todos los pormenores de la fundación, que en un momento, en primer lugar, llega a hacer don Luis Manrique de Lara y Fajardo, que fue segundo conde de Paredes, y él inicia el convento pero muere pronto. Posteriormente Pedro Manrique de Lara y Fajardo, que era limosnero y capellán de Felipe II, es el que concluye este convento. Aquí tengo que decir que, bueno, uno escribe un libro y escribe el libro en función de la documentación que tiene, pero claro, en cualquier momento te aparece un documento. Antes del verano, aquí un ilustre arquitecto, Pedro Parada, sobrino de un ilustre franciscano, José Luis Parada, de Albacete, fallecido lamentablemente este verano, me facilitó un documento en el que conocemos quién fue el arquitecto, porque hay una cosa que llamaba la atención, y es que en el libro de la crónica del padre Ortega nos habla de que allí se fundó un convento que era de obra firmísima, costosa y de mucho primor. Un convento ahí en Villaverde de Guadalimar, fuera de la ciudad, de mucho primor. Y bueno, Pedro Parada encontró un documento en el archivo que se encuentra en el archivo de Albacete, en el que sabemos que trabajó en este convento Juan Bautista Perolli, que es un arquitecto que viene de Cremona, de Italia, donde hace muchas obras, y viene llamado por el marqués de Santa Cruz para trabajar en el Palacio del Viso. Y él fue el que trabajó en este convento y ya se asentó en España, hasta el punto de que llega un momento en que cambia el Perolli y se convierte en Peroles. Todo el mundo ya lo conocía como Juan Bautista Perolli. No me extiendo más en esto porque si no, no puedo llegar, pero sí aprovecho este foro para dar las gracias a Pedro por la documentación, por los datos que me ha facilitado, que son súper interesantes. No queda nada, unas ruinas, como ustedes ven. ¿Y pues, por qué? Pues porque cuando el convento se desamortiza en 1835,
cae en desuso y se procede el saqueo de todos los materiales. Si van a Villaverde, pues la Plaza Vieja está llena de sillares del convento. En el paseo principal lo mismo, en el Zócalo del cuartel de la Guardia Civil, en Sanidad, en las escuelas, todo está lleno. Incluso en algunas aparecen las marcas de los canteros. Pero bueno, sería muy interesante hacer aquí una excavación porque pueden aparecer cosas que desconocemos. Sigo, el tercer convento es el de San Francisco de Albacete. Nos situamos en la plaza de San Francisco hoy del periodista Antonio Andújar, esquina con Zapateros, y allí se funda en el año 1487 en unos terrenos donados por López Tello, un vecino de Albacete, para que los franciscanos allí instalen su convento. A la izquierda tiene una reconstrucción que me ha facilitado José Carlos Molina, que estaba por aquí, que siempre está facilitando y lo que le pides tarda muy poco tiempo en facilitarlo, y también conocemos un plano de cómo era el convento que se hace cuando se desamortiza, porque el convento se desamortizó en el año 1835. Parte de su dependencia pasó a ser propiedad del ayuntamiento, pero al ayuntamiento en aquella época le das un edificio de esto que ocupaba casi toda la manzana hasta la Plaza de la Veleta, y bueno, ahí se estableció el cuartel de caballería y luego, años más tarde, el Instituto de Segunda Enseñanza en esta parte. Esta es la calle, la plaza de Antonio Andújar, hasta aquí suponemos que llegaba la iglesia, bueno, llegaba, lo sabemos por el plano, y esta es la calle de Zapateros. Fue un convento artísticamente muy interesante, porque es posible que maestros que trabajaron en estos momentos en la iglesia de San Juan, en Albacete, también trabajaran en el convento, como Jerónimo Quijano o como Domingo Resil, pudieron trabajar en las obras de este convento, que tenía cierta riqueza artística, sobre todo porque vemos cómo hay retablos como hechos por un pintor muy conocido de Málaga, los Ibáñez, la familia de los Ibáñez, que dirimían, que fue el que hizo este retablo en Cuenca, y la capilla mayor debió ser muy importante, puesto que los Carrasco y los Villanuevas pleitean, este pleito se encuentra en el archivo de la Cancillería de Granada, pleitean por el derecho de patronato y de poder ocupar en esta capilla. Actualmente no queda ningún resto de la misma, no queda nada. Ahí a la izquierda tienen cómo pudo ser, cómo era este convento, una fotografía de Belda de los años de principios del siglo, y en el Museo de Albacete se encuentran algunas cardinas y más yesos, un capitel procedente de este convento. Incluso encontré un documento en que dice que elementos decorativos del convento de San Francisco se llevan para decorar la feria, el edificio de la feria en Albacete, el salón de autoridades de la feria. ¿Qué queda de este convento? Pues estas fotografías. A la izquierda un San Francisco de Asís. Cuando el convento se cierra, las imágenes, la mayor parte se llevan al cercano convento de Franciscanas de la Encarnación. Y a la izquierda tenemos un San Francisco de Asís, que alguien ha atribuido a Francisco Salcillo, pero realmente nos inclinamos más porque sea su padre, Nicolás Salcillo, el autor. Un nazareno también existía, y gracias también otra imagen de la Soledad, pero de eso no queda absolutamente nada. Sí se conserva intacto, conserva gran parte de su gala, de un edificio realmente monumental. Es el convento de San Francisco de Jaén, que se funda en el año 1524, bajo la vocación de Santa María de los Ángeles. A la izquierda tienen cómo era la actual fachada del convento en la plaza de San Francisco. Ahora no están allí los religiosos no están, ahora explicaré cuándo la abandonaron, pero sí conservamos parte de este conjunto, como es esta magnífica iglesia, que hoy está abierta al culto gracias a un convenio entre la Orden Franciscana y el Obispado.
en el que el gótico, el Renacimiento, el barroco, el rococó están presentes en toda esta nave de la iglesia, que tiene una serie de capillas. Pero lo que realmente es impresionante es el claustro franciscano, un claustro renacentista que es una auténtica maravilla. Lamento mucho, y se lo he dicho a Virgilio, que no vean la calidad de las fotografías por la luz que tienen que arreglar. Virgilio. Bueno, un claustro maravilloso, en el que un claustro renacentista, y estos que sepan que se puede visitar. Del retablo del altar mayor, una vieja fotografía antes de su destrucción en el año 1936, puesto que una vez que el convento se desamortiza, los religiosos lo abandonan y no vuelven a Hellín hasta el año 1928, de nuevo son expulsados durante la Guerra Civil y algunos religiosos, concretamente 2, asesinados, y en el año 1940 de nuevo regresan a Hellín, donde permanecen hasta el 2015, en que definitivamente los franciscanos se marchan del convento, pero que sepan que se puede visitar y que está abierto al culto. ¿Qué queda? Pues ahí hay una magnífica imagen, una bellísima imagen de la Inmaculada de Salcillo, estudiada aquí por Luis Guillermo en numerosas ocasiones, y de la que no se conserva nada, porque salvo la cabeza de un ángel, puesto que fue quemada durante los sucesos de 1936. Sí se conserva esta imagen de la Virgen de la Dolorosa en una hornacina, en un altar, donde está el claustro, a la entrada del claustro. Y la joya de este convento es, sin lugar a dudas, el camarín de la Inmaculada del padre Fray Antonio Villanueva, un religioso franciscano que era pintor, decorador, arquitecto, y que hizo numerosos trabajos en la Comunidad Valenciana. Está por todos lados, conventos franciscanos están llenos de obras suyas. Allí hizo este camarín rococó dedicado a la Inmaculada. En el centro estaba la Inmaculada que hemos visto antes, pero que fue destruida, y la que se encuentra actualmente es la de Fernández de los Andes. Todo un programa iconográfico dedicado a la Inmaculada aparece reflejado en distintos cuadros, como pueden ver. Y estos 4 lienzos del padre Villanueva pues son también un cántico a la Inmaculada. En el de la izquierda, por comentar alguno, aparece la figura de, en primer lugar, un personaje con una cartela en la que explica aspectos relacionados con la Inmaculada, sobre todo recogido del cantar de los cantares, y la Virgen María, la Inmaculada, con su manto azul y su túnica de color jacinto, no se atreve a mirar al Padre Eterno, quien, sentado sobre un trono de nubes, pues extiende su mano derecha para mostrarnos su obra maestra, que es la Inmaculada, mientras que la mano izquierda sostiene el cetro. Y abajo llama la atención un magnífico dibujo en color amarillo de un ángel que de forma ascendente se dirige hacia la figura del Padre. Como digo, este convento fue clausurado en el año 2010, los religiosos ya no están, pero el ayuntamiento ha cometido una restauración y se ha podido salvar de la destrucción y de la ruina. De un convento del que no queda nada es este. Si van a Villarrobledo, bajando hacia la estación del tren, en el parque hay esta placa en la que dice lugar que ocuparon la iglesia de Santa María, puesto que los religiosos franciscanos en 1569 se establecen en Villarrobledo, en la ermita de Santa Quiteria. En el Archivo Histórico Nacional he encontrado algún libro muy bonito, por cierto, de recibo y gasto de estos conventos, y una fotografía en la que este convento, una vez desamortizado en 1834, lo fueron expulsados los religiosos, les destruyeron el convento varias veces. Conocemos muchos datos por la historia del padre de la caballería y Portillo. Parte de sus dependencias se utilizaron para escuelas y otras para cuartel de la Guardia Civil. Vuelvo a insistir que de este convento hay lo que hay, la placa. Finalmente no, otro convento que se funda en Albacete es el de Tobarra, en el año 1620, bajo la vocación de San José.
Este convento se fundó o tuvo sus orígenes en los deseos de don Ginés Gómez, un sacerdote de la época, del pueblo en aquellos años, quien quiso fundar un convento, pero como no le daban autorización, fundó un hospicio, y pocos años, por aprobación en concejo abierto, esto es muy curioso, es el único convento que se hace por concejo abierto, es decir, los vecinos deciden que se haga, que el hospicio pase a la categoría de convento. Y este es el estado actual si van por la Plaza Mayor hacia la Iglesia de la Asunción, verán estos arcos que dan acceso al compás, que se llama así, del convento, y en el interior veremos esta iglesia. Yo la he visto sin tejado, y la mitad de la iglesia almacén de terrazos y la otra mitad de telefónica. Afortunadamente el convento, el ayuntamiento lo restaura, y hoy es un lugar donde guardan muchos pasos procesionales, y el resto de las dependencias pues las ocupan para cosas locales. ¿Qué queda de este convento? Pues había una imagen muy bonita de la Dolorosa, que es una imagen muy frecuente en los conventos de franciscanos. Cuando la guerra civil, esta imagen desaparece, y finalizada la guerra civil aparece en un cajón en los sótanos del Banco de España de Valencia, restaurada, pues el estado actual es este. Hemos dicho, digo atribuida a Salcillo, atribuida a Salcillo, tiene todas las características. Esto también, el que más sabe de esto es aquí el amigo Luis Guillermo. Sigo. Para finalizar, de los conventos observantes, este de San Francisco de la Roda era un hospicio, pero según nos dice el padre Ortega, tenía el todo de convento menos el nombre, es decir, era un hospicio realmente grande. Y actualmente no se conserva nada. Cuando se desamortiza, los religiosos lo abandonan. Algunos objetos, elementos artísticos, como este cuadro, lo mandan lo encontramos en la iglesia del Salvador de la Roda, en el que vemos la figura de San Francisco. Se utiliza como escuela, como cárcel del partido, y actualmente es el lugar donde se encuentra el actual ayuntamiento, una vez que fue derribado. También los franciscanos era muy frecuente que tuviesen hospicios por distintas localidades, porque uno de sus actividades principales eran la predicación y la confesión. En todas las fiestas locales, en todas las fiestas de Semana Santa, las cofradías, eran constantes las llamadas a los religiosos, y entonces ellos tenían unas pequeñas estancias, que algunas pues llegan a ser grandes, como es el caso del Hospicio de la Roda. Siguiendo con nuestro recorrido por los conventos franciscanos, llegamos a Almansa, y en la provincia de Albacete hay 4 conventos que pertenecen a la provincia de San Juan Bautista de Valencia, mejor dicho 5, aunque el de Yeste luego vamos a ver cómo pasa a la de San Pedro de Alcántara de Granada. San Francisco de Almansa, Jorquera, Mahora y Los Llanos. San Francisco de Almansa se funda en 1563, y a los religiosos les ofrecen que se instalen en la antigua ermita de Santiago, que estaba en las afueras de la ciudad, más o menos por donde discurre la antigua carretera que atravesaba Almansa. Posteriormente, unos años después, se trasladan a su actual emplazamiento, y ahí tienen a la izquierda cómo era este convento, o cómo es en la actualidad este convento, que también, gracias a un convenio entre el obispado y los franciscanos, pues está totalmente es una parroquia más de ayuda en Almansa. Este cuadro que ven aquí este fragmento es la famosa batalla de Almansa, de Payota y Benaventura Ligli, y podemos apreciar ahí cómo era el convento, ampliándolo mucho en el ordenador, que responde pues a unas influencias muy valencianas, muy alcantarinas, puesto que estos pertenecían a la rama de los descalzos. Se conserva la iglesia, como ahí pueden ver a la izquierda, una capilla muy bonita que es la de la Comunión, una capilla muy adornada, muy barroca, y el claustro que tienen aquí a la derecha. En cuanto a las imágenes, pues un San Pascual Bailón, que milagrosamente se salvó de la destrucción, porque
fue enviado a la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 y una vez devuelto a Almansa se equivocaron, lo mandaron a otro lugar y por eso milagrosamente se conserva. Es de Roque López. Vemos como San Pascual Bailón, que fue residente en el convento, no podía salir del convento porque el hombre salía con el hábito y volvía en calzones, porque todo el mundo le quitaba ropa, lo tocaba, los enfermos, bueno, hasta que se lo tuvieron que llevar de Almansa. Tal es la devoción que le tenía Almansa a San Pascual Bailón que lo nombran patrono de Almansa, copatrono con San Francisco y más tarde también con la Virgen de Belén. Y luego también otra imagen de la que no se conserva nada, fue destruida durante la Guerra Civil, es esta de José Esteve Bonet, una dolorosa, que Esteve Bonet es un escultor valenciano muy importante, que tiene mucha obra por toda la región valenciana. En Jorquera, en 1611 se funda también un convento gracias al interés que muestra el marqués de Villena en el año, como digo, de 1611 y se establecen, aquí ya interviene no el cronista Ortega de la observancia de la provincia de Cartagena, sino el padre Panes, que escribe la crónica de la provincia seráfica de San Juan Bautista de Valencia, pues fundaron un convento en el interior de las murallas almohades, junto a la torre de Laumés, nos dice el cronista Panes. No se conserva prácticamente nada. Yo sí sé que en alguna casa me han comentado alguien que ha hecho obras ahí que han aparecido restos y tal, y como fue también nombrado San Pascual Bailón patrono del estado de Jorquera, es muy frecuente ver por calles de distintas localidades, concretamente este de Casas Ibáñez, en la calle de San Pascual, este azulejo que representa a San Pascual Bailón, que como todos sabemos es el patrón de los congresos eucarísticos. Bueno, clausurado el convento como todos tras la desamortización de Mendizábal, solamente tenemos recuerdos de estos dos cuadros, un cuadro y de esta imagen, la de la derecha, solamente se conserva la cabeza, que al parecer está en el obispado. También estuvo en la exposición, fue expuesta en la exposición iberoamericana de Sevilla del año 1929, y ese cuadro de Francisco Palomares, que se encuentra en la iglesia de la Asunción, que representa el hallazgo del cuerpo de San Francisco por el Papa Urbano V, si no recuerdo mal, y en la que vemos como el Papa, como al entrar en su tumba, entre 4 columnas se encuentra la figura de San Francisco con su capucha, con las manos cogidas. A la izquierda aparece el Papa con un velón, vemos abajo su tiara, y a la derecha un cardenal levanta el hábito para contemplar los estigmas. Es una leyenda recogida en el Flor Santorum y del que se han hecho muchísimas versiones. Concretamente en los franciscanos de Murcia hay otra en el Instituto Teológico. Y es una donación de un noble de la época, y como digo es el señor de Carcelén, el conde de la Ventosa, que se llamaba, y el autor es Francisco Palomares, cuya fecha que aparece en la cartela es del año 1651. Bien, ya no hay más restos en Jorquera. En Mahora también se funda este mismo año. Mahora y Jorquera están cerca, era un territorio del marqués de Villena, y es quien propicia que en la antigua ermita de Nuestra Señora de Gracia, Nuestra Señora de Gracia es la patrona de Mahora, se funde, cuyas ruinas son estas que se encuentran conforme vamos hacia por ejemplo, con Los Albos, pues a la derecha está estas ruinas, y allí fundan un convento que tuvo una vida muy importante, una actividad muy importante. Durante la invasión francesa fue hospital para los heridos de guerra, y también luego se utiliza como almacén de trigo, en fin, y de granos. Y aquí tenemos un grabado muy interesante
que encontré en una casa particular que dice, en el grabado se lee, verdadero retrato de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Gracia del convento de Mahora de franciscos descalzos. Antes no se decía franciscanos, se decía franciscos, a vocación de don Pedro Contreras y Aldana, año 1706. Una vez que vi menos mal que se me ocurrió fotografiarlo y gracias a él pues podemos saber cómo era. Le insistía a los dueños que lo donasen al Instituto de Estudios Albacetenses, donde hay una colección magnífica de grabados de distintas advocaciones. No quisieron y bueno, pues lamentablemente va a ser difícil que lo veamos, porque según me contaron no hace mucho, cuando la dueña murió, sus herederos no se les ocurrió otra cosa que echar el grabado en el ataúd. Por eso es difícil, no sé en qué estado se encontrará. Bueno, hay una asociación de amigos del museo, de amigos del convento, pero ahora mismo, según mis datos, está en stand-by. Seguimos. El último convento de la provincia de San Juan Bautista de Valencia, que en el año 1744 se separa de esta y se integra en la llamada Custodia de San Pascual del Reino de Murcia, 1744, es este convento de los Llanos, que está en la finca de los Llanos. En los Llanos, allí apareció la Virgen. Tenemos ahí un cartel donde dice dónde apareció la Virgen. Una fotografía que hice yo en un congreso en la que venía un fraile y pude hacer esa fotografía con su hábito. Ya esto está también muy transformado, porque el convento, cuando pasó por fue desamortizado y bueno, prácticamente se derribaron todas sus dependencias. Y aún así pues queda alguna. De este convento es para hacer una tesis, no es una charla en la que yo durante 5 minutos como mucho puedo hablar de él, porque la documentación que hay es impresionante. Quedan algunos restos, como esta fuente que en el centro tiene un cartel, pero que no hay manera de descifrar porque está muy deteriorada, y la conocida torre de la Virgen, que hizo Juan Díaz Gamboa, un maestro de Jorquera, en el año 1638. Y a pesar de que los marqueses, la gente de allí dice que la hizo el marqués de Salamanca, cuando el marqués de Salamanca, esta torre se hizo mucho antes de nacer el marqués de Salamanca, por lo tanto, y además tenemos un documento excepcional que encontré en el Archivo Histórico Nacional, que es cómo era el lugar de los Llanos, cómo era la ermita de los Llanos, de la que José Carlos Molina ha hecho una magnífica reconstrucción que se ha convertido como en el anagrama de la futura colección museística de la Virgen. Vemos el camino que venía de Albacete, iba a Chinchilla, pero que venía del norte y que iba hacia el sur, hacia el Levante. A la derecha la venta, de la que hay un poquito de discusión. Elvira dará una charla próximamente sobre el lugar de la feria en los Llanos, y la ermita del Hospicio de San Pedro, la ermita de San Pedro, donde se veneraba la Virgen de los Llanos, y la iglesia, la ermita de la Virgen de los Llanos, junto al convento de franciscanos descalzos que se fundaron el 6 de octubre del año 1672. Gracias a los deseos, hay veces, es que los franciscanos y tal, no, es que les pide la villa que vienen, y concretamente por una razón muy sencilla. Lo que pasa es que constantemente cuentan con la oposición de los agustinos y de los franciscanos que estaban en Albacete, en la calle Zapateros, como he dicho antes, cuestión de limosnas. Entonces consiguen en 1672 obtener licencias para fundar un convento de franciscanos descalzos, que fue muy importante, puesto que tuvo hasta noviciado, era un noviciado, y por los libros de historia y de actas de la custodia, yo por ejemplo he podido saber cómo era la iglesia por dentro, cómo era el camarín, pero desgraciadamente no sabíamos cómo era externamente. Al encontrar este dibujo en su color natural,
me autorizaron a hacer me hizo el Archivo Histórico Nacional esta copia y pienso que es una aportación interesante. Un convento muy alcantarino, muy valenciano, puesto que esta gente pertenecía en un principio a la provincia de San Juan Bautista de Valencia y nos recuerda la fachada de Almansa y de otros conventos como el de Villarreal. Anexo a él tenía ¿cómo se llama? El hospicio donde se hospedaban la gente que iba allá a visitar a la Virgen y también la portería. Y vuelvo a insistir en otro aspecto. Esta torre, este dibujo es del año 1700 aproximadamente 80-82, porque es cuando se inicia un pleito entre los franciscanos y la villa, y esa torre ya estaba hecha. Luego no la pudo hacer el marqués de Salamanca, sí la pudo restaurar. Cuando los franciscanos se instalan en el año 1672 para ocuparse del culto a la Virgen, firman la correspondiente concordia con el ayuntamiento. Nosotros ponemos unas condiciones, esto es nuestro, y los frailes tienen que adaptarse y aceptarlas, y así fue, sí. Pero eran los encargados del culto. No me quiero extender más, pero uno de los aspectos también muy importantes, precisamente hoy se está celebrando otra conferencia patrocinada por el Colegio de Economistas sobre aspectos económicos de la feria, que en un primer momento, pues en un momento durante muchos años se celebraba en los llanos. Bien. ¿Qué queda de este convento? Este convento fue desamortizado, entró en la más absoluta ruina. Hacia 1851-52 el marqués de Salamanca, 53, el marqués de Salamanca, don José de Salamanca y Mayol, compra todos los terrenos, debido a su rocambolesca llegada a Albacete, que también es objeto de otra conferencia. No olviden que este señor es el que trajo el ferrocarril a Albacete, y compra la finca y reconstruye todo este lugar. Lo que sí hace es, bueno, aquí pongo estos grabados para que vean algunas litografías, algunos grabados que recuerdan la presencia franciscana, de los franciscanos como vigilantes o como cuidadores del culto a la Virgen. A la izquierda el escudo de las 5 llagas y a la derecha la Virgen de los Llanos, en la parte superior el brazo desnudo de San Francisco y de Cristo, y el de San Francisco con su hábito. Estos frailes, antes de abandonar el convento, tuvieron un hospicio en la calle de la Cava y una fábrica de sayales, es decir, de hábitos para hacer los hábitos de todos los conventos de la custodia. Cuando también desamortizan esa fábrica de sayales, en la calle de la Cava, en un primer momento se utiliza como prisión, como cárcel, pero hay un momento en que también el ayuntamiento encarga a un arquitecto, Alfonso Aroca, que haga los planos para ver si en ese lugar se podía hacer un teatro. Bueno, clausurado el convento, omito miles y miles de datos, ojo. Parece ser que la mayor parte o una parte de los restos, por los documentos de los objetos del convento, por los documentos que hemos encontrado y sobre todo por las distintas cartas del entonces cura de la Purísima, para que le dejasen algunos objetos, y gracias a los estudios de Mella y de otros historiadores, esta fotografía muestra lo que pudo ser el primitivo, el retablo que se encontraba en los llanos, que daba acceso al camarín de la Virgen, del que tenemos una magnífica descripción gracias al estudio del pensil del pensil del Ave María de Villalba y Córcoles. A la izquierda, en la iglesia de San Pedro de Matilla, que es la actual iglesia de Palacio, se encuentra la reja del convento, hecha en la reja del altar mayor de la iglesia conventual, hecha por Fray Mateo Blázquez en el año 1685. Y en la parroquia de los franciscanos, entrando a mano izquierda, hay una capillita de la Virgen, donde se encuentra esta bonita imagen que procede del convento y que una familia distinguida de Albacete en todos los aspectos, pues donó a los franciscanos. Es una imagen de la Virgen que se llama limosnera, porque era la que utilizaban los frailes para pedir limosna por los lugares. En fin, me dejo muchos datos, pero
quiero terminar explicándoles o hablándoles el último convento franciscano de la provincia de Albacete, que es el de San Francisco de Yeste, que se funda en el año 1617 y se establece en la ermita de la Concepción, que aún está ese edificio, es una casa particular. Hasta hace poco abajo había una carpintería, pero si subimos al salón vemos el artesonado precioso en el salón de la antigua ermita. Se establece en esta ermita, pero los franciscanos se encuentran con un problema gordo, que quieren fundar un convento en un lugar que era territorio de la Orden de Santiago, y desde el primer momento los vicarios santiaguistas empiezan a interponer pleitos, hasta que en el año, desde 1617, hasta que en el año 1826-27, hay un libro escrito por el padre Dalda, que era un guardián del convento, pero casualmente le faltan las 2 hojas en las que dice cuándo se cerró el convento. Bueno, los religiosos se establecen en un primer momento en esta ermita, 10 años después se trasladan al barrio de Ulloa, donde construyen este magnífico convento. Es una pena la iluminación ya lo he dicho antes, a la izquierda tienen el convento, enfrente está el compar del convento, la plaza del convento, accedemos a él y nos encontramos un claustro, pero que no es un claustro observante, es un claustro alcantarino. Oye, ¿y eso qué quiere decir? Los alcantarinos eran discípulos es una orden fundada por San Pedro de Alcántara, la pobreza es su máxima expresión, y entonces vemos como este claustro en la parte inferior era de piedras de sillería y para hacer un poco gala de la pobreza, en la parte superior de ladrillo, pero se conserva realmente intacto. Incluso sabemos que Juan de Lecegui fue el arquitecto que lo hizo con la ayuda del pueblo, todos colaboraban en la construcción de este convento. Lamentablemente los religiosos fueron expulsados de este convento, por lo cual ellos se llevaron toda su documentación al convento de la Puebla de Don Fradique, que estaba cercano a Yeste. Se llevaron todo porque la documentación, yo creo que hasta con las mismas cuerdas que pusieron los frailes en 1827 o por ahí aproximadamente, yo la he consultado en el convento de San Antonio de Sevilla, en el convento franciscano, cuando empecé a hacer la tesis. Actualmente se encuentra toda esta documentación en el convento de Nuestra Señora de Loreto de Espartinas. Ahí está toda la documentación de este convento, que no solamente aporta datos del convento, sino también de Yeste y de localidades cercanas muy interesantes. Tuvo un rico patrimonio, con motivo de la exposición de los Caminos de la Luz se restauró esta imagen de San Fernando. En el centro se encuentra bastante restaurada esta imagen de la Dolorosa. Yo tengo la fotografía original que me facilitó un historiador natural de Yeste, Miguel Rodríguez Llopis. Era una maravilla, una preciosa imagen. Y a la derecha es de Saltillo, y a la derecha una imagen de la Inmaculada, muy cercana al ámbito granadino donde se sitúa este convento. Los conventos ¿cuántos conventos de los franciscanos? He dicho que la segunda rama es la orden de las Clarisas, que es una orden fundada por Santa Clara en el año 1200. La regla fue aprobada en 1212, pero la regla fue aprobada en el año 1253. Simplemente decir que las notas más características de su modo de vida son la extrema pobreza, vida de contemplación, rezo coral del oficio divino, entrega a la penitencia y mortificación, rigurosa clausura y atención a las necesidades materiales con su trabajo manual o la caridad de los seglares. Y desde 1228 pues esta orden se extiende por toda España. Uno de los primeros conventos que se funda, casi todos estos conventos estos monasterios, tienen su origen en una serie de mujeres que pues se quedan viudas o no se casan o lo que sea, o los padres no saben dónde colocarlas, y en una casa pues fundan lo que en un principio conviven, luego asciende a la categoría de beaterio, y luego posteriormente consiguen que se les apruebe la fundación de un convento, como es el caso de Santa María Magdalena de Alcaraz, donde las religiosas aún
están presentes desde el año 1486. A la izquierda tienen la portada a la iglesia, el claustro, la capilla y conserva un riquísimo, un abundante patrimonio escultórico con distintas imágenes, San Francisco, la Inmaculada, San Lorenzo, en fin, una cantidad de imágenes, muchas de ellas fueron expuestas en su momento en la exposición de los caminos de la luz. Un San Francisco de Asís recibiendo la Inmaculada de Roque López y Santa María Magdalena a la izquierda también de Roque. He puesto 4 nada más, pero hay bastantes más. Y luego también es muy interesante los cuadros que se encontraban en el retablo del altar mayor de este convento, porque la mayor parte de estos retablos, si alguna vez van a la iglesia de Balazote, a la parroquia, ahí se encuentran, porque un cura, no sé por qué razón, en los años 50 o 60, pues se los llevó a Balazote. Y ahí vemos los cuadros que figuraban en ese retablo y que, pues, en la exposición fue de la fe, comisionada por Luis Guillermo, pues fueron expuestos y podemos ver pues todos los motivos que en el mismo que se encuentran. Bueno, San Francisco, es que no veo bien desde aquí, San Antonio, Santa Clara, Santa Isabel de Hungría, un descendimiento, la Inmaculada en el centro y también actualmente las religiosas que tuvieron muchas rentas, sobre todo de la nobleza local, los condes de Balazote, rentas derivadas de las salinas, etcétera, aún permanecen, a pesar de todas las vicisitudes, en su monasterio. En Albacete hubo un convento también, un monasterio de la Tercera Orden Regular, fundado en el año 1497, que también tiene su origen en lo que he dicho antes, un beaterio, pues unas mujeres se juntan y al final consiguen que se les haga se les autorice la construcción de un convento. Fue de un monasterio. Aquí tenemos el magnífico salón de actos, la antigua iglesia, que fue iglesia de la Asunción hasta el año 62 aproximadamente, si no recuerdo mal, hasta que se hizo la nueva iglesia. 72, hasta en 1972, que se hizo la nueva iglesia de la Asunción en la calle Las Baños. Esto era una iglesia de la Asunción. Es magnífico el artesonado, inspirado en dibujos, un artesonado inspirado en los dibujos de Sebastiano Serlio. Como no puede ser de otra manera, hablando al principio de agiotopografía, aquí encontramos el Callejón de las Monjas, ¿cómo se llama esta calle? El claustro es una maravilla, una auténtica maravilla. Ahora ya los que somos miembros del Instituto de Estudios Valdetense vamos a ver un jardín, no vamos a contemplar todos los días o siempre que pasábamos este magnífico claustro, puesto que nos han cambiado de sede. Y un claustro renacentista muy estudiado, muy documentado y que no sé si alguno de ustedes conocen o no conocen, deben ir a verlo. El monasterio de Santa Clara de Jean se funda también en unas casas, o gracias a los deseos de un sacerdote de la villa, en el año 1604, don Luis de Caravaca, y funda este monasterio. Está exactamente detrás de la iglesia de la Asunción, en una placeta que se llama Placeta de las Monjas. Y actualmente las religiosas no están en este monasterio porque, dado el estado ruinoso y que era imposible restaurarlo para su economía, y gracias a un convenio con el ayuntamiento se trasladaron a un paraje donde tienen su nuevo monasterio, el paraje conocido de Baraja Honda. Este era el patio, no tiene claustro porque eran casas de un señor que se van adaptando, se van ampliando. Sí es bonita, es interesante la portada, según un dibujo de Justo Millán y Espinosa. Es un convento. Yo no sé lo que pasa en los frailes, cuando llega la guerra civil lo pierden todo, pero las monjas pierden mucho, pero bastante menos que los frailes. Debe ser el espíritu de recogimiento. Y este convento, este monasterio de Santa Clara de Jean, conserva un rico patrimonio muy interesante. A la izquierda tenemos una escultura de San Miguel, obra de Giuseppe Sarno,
hecha en 1775, Neap, de Nápoles, un escultor de Nápoles, pues además está la cartela, se encuentra al pie de la imagen, esta imagen también de Santa Clara, y pequeñas imágenes, por ejemplo, de la Virgen de los Dolores, y sobre todo una colección de niños Jesús en las más diversas advocaciones, realmente espectacular. He puesto 4, pero hay bastantes más. Bajo el niño Jesús del Corazón, el niño Jesús de la Bola, bendiciendo, en fin, numerosas advocaciones. Y también se conservan en la iglesia actual nueva distintos cuadros. Aquí tenemos un cuadro de Cristo del siglo XVII, un Ecce Homo, y a la izquierda un cuadro de la Inmaculada, muy bonito, porque una de las advocaciones que en el arte tiene mayor representación son la Inmaculada, por la gran cantidad de elementos decorativos basados en el cantar de los cantares con los que se representa. El último monasterio que se conserva y que actualmente está habitado por las religiosas, en él viven, es este de San Juan de la Penitencia de Villarrobledo, en la calle Pedregal, la que va a la derecha, a la izquierda la calle de las Monjas, una casona del siglo XVI, lo mismo, un señor con mucho dinero, Juan Cano Moragón, y su esposa Ana Ruiz de Palomeras, pues a ver qué hago yo con las hijas. Intenta fundar un convento de carmelitas, no lo consigue, y al final lleva a cabo la fundación del convento de San Juan de la Penitencia. Esta es la entrada a la iglesia, con una bonita portada estudiada por Sánchez Ferrer, de Mendizábal, la tribu de Mendizábal. El retablo del que no es el actual, sino este es el actual, no el que había anteriormente, que fue destruido en 1936, también de un tallista local, cercano a Villarrobledo. El claustro y las estatuas acéfalas de Juan Cano Moragón y su esposa, que están enterrados en la capilla. Eso sí se conserva en el altar mayor, a izquierda y a derecha, están ambos enterrados. Eran de mármol y eran muy interesantes, se encuentran en el claustro, porque cuando llega la guerra civil, las religiosas las expulsan del convento, y transcurrida la guerra civil se convierte en cárcel por los nacionales, con lo cual se destroza prácticamente el convento. Pero gracias a las influencias de las religiosas consiguen que se les devuelva rápidamente el convento, y desde entonces pues allí permanecen estas religiosas franciscanas. El antiguo retablo, una de las advocaciones que, como digo, fue destruido en 1936, una de las advocaciones que se conservan en este convento es el de la Virgen de la Teja. Hay una historia sobre esta Virgen, yo aquí no voy a hablar, pero tiene ciertos aspectos milagrosos, porque parece ser que, dicen las religiosas, que de una teja ha ido poco a poco surgiendo esa imagen. No digo nada más. Y de Santa Clara, también de Villarrobledo, se conservan algunos cuadros interesantes, como este sobre bronce, en el que aparece la Inmaculada, adorada por Santo Domingo y San Francisco, muy interesante. Una Sagrada Familia, que es uno de los mejores cuadros que nos encontramos en Albacete, posiblemente el taller de San José, que nos recuerda a Maella o a Menc, y una Inmaculada que también nos recuerda algunas que se encuentran en el Museo del Prado, que se hicieron una de ellas para el Marqués de Salmanes. Termino diciendo que el último reducto, por llamarlo de alguna manera, de los franciscanos en Albacete es la parroquia de San Francisco. Llevan aquí entre nosotros 84 años, puesto que regresaron tras la expulsión de 1835 o la desamortización de Mendizábal, regresaron en 1940, donde en la calle María Marín, que había una serrería, allí crearon el ropero del Niño Jesús, y también hicieron una escuela. Yo fui alumno de esas escuelas, y mis hermanos, porque eran las únicas que había por esta zona. El proyecto que tienen a la izquierda es de carrilero, no se llegó a hacer, sí, el de
Carlos Belmonte, que es el que tienen en el centro, y a la derecha el actual. En octubre de 1940 fundan el Colegio de Primera Enseñanza. En 1945 se crea la parroquia de San Francisco. El 9 de mayo de 1948 tuvo lugar la colocación de la primera piedra de su iglesia según planos de Julio Carrillo y más tarde el proyecto definitivo de Carlos Belmonte, y fue bendecida la iglesia sin concluir el 20 de noviembre del año 1955. Bueno, espero que esta charla, pues la verdad es que corriendo, porque los datos son, ya he dicho que de cada convento se puede hacer un libro o varios, pero bueno, hemos dado una visión general. He dicho al principio que San Francisco de Asís fundó tres órdenes, los frailes menores, Santa Clara y la Venerable Orden Tercera. Carlos me está mirando, Carlos Panadero, pero yo creo que también San Francisco, sin darse cuenta, fundó otra orden, que es la de los historiadores franciscanistas, porque además practicamos la más absoluta pobreza, porque por todos estos actos no cobramos absolutamente nada. Como no puede ser de otra manera, me despido con el saludo franciscano, paz y bien para todos, y felicidades a los franciscos mañana.